coche, me roban mi dispositivo electrónico donde tengo muchísima información, tanto personal como profesional, pues me hacen una faena muy considerable, muy significativa. Incluso haciendo el paralelismo con otro tipo de tipologías, ¿no? Por mi experiencia, ¿no? Delitos de drogas, delitos de patrimonio, delitos económicos. Cuando hablamos de delitos de violencia de género, estamos hablando de esa emocionalidad que es diferente a estas otras tipologías delictivos. Si yo formo parte de bueno, pues de un crimen organizado, incluso de terrorismo, ¿no? Es diferente que si esta noche yo llego a mi casa y mi pareja bueno, mi pareja, si estamos compartiendo la misma unidad familiar, es diferente a si mi pareja me amenaza, me humilla o ejerce violencia sobre mí. Las consecuencias psicológicas son diferentes. Y esta emocionalidad del delito es un aspecto muy importante que yo he tratado de inculcar en primer lugar, por mi condición a las fuerzas y cuerpos de seguridad, al trato exclusivo, al trato genuino que tienen que tener este tipo de víctimas, ¿no? Por la emocionalidad que tienen. A la hora de entender que bueno, que es frecuente o que no es infrecuente, mejor dicho, pues que una víctima sea ella la que viole la orden de alejamiento, la orden de aproximación, las medidas que dictan la autoridad judicial, porque a la hora de entender este tipo de delito, es fundamental ponerse o aplicar los primeros auxilios psicológicos, la empatía, ¿no? Ponerse en la piel de la mujer y, y saber que, por ejemplo, la mujer, cuando, por lo menos aquí en España, la, la media de denuncie, estamos hablando de ser un delito que hay que entender también porque cuesta mucho el denunciarlo. Cuando estamos hablando de la pareja, estamos hablando de una persona con la que tenemos una vida en común, un proyecto en común, en muchas ocasiones hijos en común, amigos en común, y por este tipo de aspectos hay que entender esa emocionalidad, ¿de acuerdo? Y mucha de una parte muy importante de nuestro trabajo es intentar evitar la victimización secundaria. Y eso está en los profesionales, eso está en la mano de los profesionales que trabajan directa o indirectamente con las víctimas de violencia de género. No puedo dejar de mencionar la época que hemos vivido, que incluso que estamos viviendo, ¿no? Ahora mismo no estamos confinados, al menos aquí en España, pero sí hemos estado confinados durante el año pasado, durante un mes y medio. Durante un mes y medio hemos visto o hemos experimentado o se vio desde un punto de vista retrospectivo dos escenarios muy importantes con respecto a la violencia de género. Por un lado, las parejas que conviven, hemos visto evidentemente menos número de denuncias, menos números de detenidos. Claro, la mujer no podía salir de casa, pero sí se vieron más episodios de ciberviolencia de género, es decir, parejas que no convivían, más episodios, más comportamientos relacionados con el delito de sexting, el delito del ciberstalking, lo que eran las ciberamenazas, las cibercoacciones, y es importante considerarlo. En el primero de los escenarios, las parejas que convivían juntos, claro, evidentemente hay menos números de denuncias porque la mujer no podía salir, pero es que cuando la mujer puede salir de casa, no solamente puede salir a denunciar, sino que también puede salir a vivir, a ventilar emocionalmente, que decimos los psicólogos, a buscar ayuda. Entonces, se puede decir que las mujeres que convivían con su agresor han vivido realmente un calvario en la época del confinamiento. Y para las parejas que no convivían, que tenían domicilios diferentes, en España hemos experimentado incrementos de la ciberviolencia de género, que luego definiré en qué se basa. Mm, por ejemplo, aquí tienen ustedes algunos ejemplos que es muy interesante, porque es verdad que ustedes lo pueden leer aquí y no son comportamientos delictivos.
¿Con quién chateaste hasta tan tarde? ¿Lo has leído y no me has conectado? ¿Qué llevas puesto? Mándame ubicación donde estás. Tengo fotos hot tuyas que las puedo difundir en línea tan temprano. No es ciberviolencia de género, puesto porque lo que ustedes pueden leer aquí no son comportamientos delictivos, pero sí es muy importante porque tiene que ver todos estos comportamientos con el cibercontrol. Un cibercontrol que encontramos normalizado en un porcentaje muy considerable, muy significativo de adolescentes o personas eh, más jóvenes. Por supuesto que esto no es exclusivo de gente joven, ¿eh? También tenemos este tipo de comportamientos en otras edades, pero es verdad que con mayor frecuencia en edades más precoces, ¿no? Y es importante porque a la hora de detectar o incluso a la hora de diseñar esa prevención que comentaba el doctor, es importante desmitificar los típicos mitos del amor romántico, de si no me pregunta o no me dice que le mande una foto de cómo me puesta, es que no me quiere suficiente, o si no se preocupa de esta manera obsesiva por mí, es que no me quiere. Y todo eso es muy importante porque nosotros, psicólogos, criminólogos, somos los garantes de diseñar estas campañas de prevención o incluso somos garantes a la hora de transmitirles esa psicoeducación a la hora de desmitificar o desnormalizar este tipo de comportamientos que bien, insisto, no son delictivos, pero sí se convierten en factores de riesgo preocupantes para que en episodios posteriores se conviertan en ciberviolencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, es importante dedicar tiempo siempre a los conceptos, a la conceptualización. Yo que también llevo varios trabajos de fin de máster o trabajo fin de grado, siempre insisto que es muy importante el diferenciar los conceptos, pese a que violencia de género, homicidios de pareja, etcétera, es verdad que muchas veces se conciben como fenómenos intercambiables o como sinónimos del mismo concepto, puesto que ambos comparten el denominador común de la humillación o la degradación de la mujer. Pero aquí en España, y gracias al proyecto de feminicidios que antes que comentaba el doctor Ángel, podemos decir que violencia de género y homicidios de pareja, es decir, cuando un hombre mata a la mujer, son fenómenos diferentes. Insisto, comparten ese denominador común de agresión, de vulneración de los derechos de la mujer, pero los factores de riesgo son diferentes los que predicen violencia de género que los que predicen homicidios. Y eso es muy importante porque siendo muy reduccionistas, porque solamente tengo media hora, 40 minutos para hablar de este tema cuando normalmente conferencio y hacemos talleres sobre estos temas y poniendo ejemplos y viendo vídeos, pero de manera muy reduccionista insisto, podemos decir, gracias a este proyecto de los feminicidios, que a la hora de explicar por qué un hombre mata a una mujer, existen otras hipótesis alternativas a la violencia de género que explican. En ningún momento estoy diciendo que justifiquen, por supuesto, la persona que ha matado tiene que cumplir condena. En España tenemos una ley que tipifica el asesinato, el homicidio entre 18 y 16, en función ya de diferentes atenuantes o agravantes, pero esa persona tiene que cumplir. Pero es importante saber por qué la ha matado. ¿De acuerdo? Porque existen, como he comentado, otras hipótesis alternativas a la violencia de género que son fundamentales considerar a la hora no solamente de diseñar campañas de prevención, sino también a la hora de diseñar operativa policial, incluso hasta el tratamiento de los victimarios en instituciones penitenciarias. Por otro lado, también es importante la ciberviolencia de género. En España, como comentaba el doctor, tenemos esta Ley Orgánica 1/2004 que, como también un poco reflejo de la Organización Mundial de las definiciones de la Organización Mundial de la Salud o de la ONU, define la violencia de género como cualquier comportamiento cometido por cualquier medio, con lo cual la ciberviolencia de género, al ser violencia de género cometida a través de las TIC, se incardina directamente en el concepto de violencia de género. Sin embargo, yo tengo una hipótesis o me gustaría
someter, y de hecho estamos llevando 2 tesis doctorales en este sentido, porque me gustaría someter a comprobación empírica si realmente el perfil del cibervictimario corresponde, corresponde con el de victimario de género y el perfil de la víctima corresponde con el de la víctima de violencia de género. Puesto que para mí hay patrones de comportamiento, hay características o criterios que para mí mm, me hacen pensar que, por supuesto, que compartiendo muchas características comunes, pero a la hora de, por ejemplo, una ciberamenaza, ¿no? Yo cuando discuto puedo discutir con mi pareja y puedo llegar a arrepentirme de cosas que he dicho o de cosas que he hecho, ¿no? En el marco de esta violencia de género que estamos hablando. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo un rasgo con tendencia a la impulsividad. Pero entonces puedo hacer este tipo de comportamientos y arrepentirme. Sin embargo, a la hora de, por ejemplo, una ciberamenaza, a la hora de yo puedo tener esa impulsividad y puedo llegar a escribir el mensaje, pero a la hora de darle el enter ya hay una ralentización, ya hay un raciocinio, ¿no? Y especialmente también cuando puedo saber que el mensaje, el vídeo, el material compartido a través de las TIC de una red social puede quedar, de hecho queda grabado y puede ser considerado una prueba de cargo para demostrar. Entonces, por este tipo de cosas estamos muy interesados en estudiar el fenómeno de la ciberviolencia de género para conocer de manera empírica cómo son los cibervictimarios de género y cómo son las cibervíctimas. No podemos dejar de mencionar, por supuesto, el libro donde todo lo que estamos hablando en esta charla está plasmado en el Manual de Violencia y Ciberviolencia de Género, que la verdad que es bastante bebé, no tiene todavía un mes desde que salió su publicado con la editorial Tirano Blanche. Y aquí tienen ustedes un poco los capítulos de los que constan. Pero básicamente lo que pretende este libro es acercar al ciudadano, al lector interesado, los nuevos comportamientos criminales que se dan en el marco de una relación de pareja, de esta ley orgánica que ya se ha comentado, y cometidos a través de las nuevas tecnologías. Es importante conocer cuáles son estos nuevos comportamientos y no tan nuevos, porque las amenazas se han convertido en ciberamenazas, las coacciones en cibercoacciones, el acoso en ciberacoso, y tampoco no son comportamientos tan novedosos. Sí es cierto que hay otros comportamientos genuinos que necesitan de las TIC para cometerse, como es el delito de sexting o como es la sextorsión, por ejemplo. Y es importante saber diferenciar qué es cada cosa, porque si queremos obtener una radiografía exacta o lo más exacta posible de cuánto delito de sexting hay en España, en México, en República Dominicana, cuánto delito de sextorsión, y conocer las características que rodean a este delito de sextorsión, este delito de sexting, podré diseñar campañas de prevención ajustadas al target. Si yo no sé cómo se está desarrollando o qué características, ¿no? son las que subyacen al delito de sexting, difícilmente podré apuntar bien, ¿no? A la hora de disparar en mis políticas de prevención. Actualmente, en la mayoría de países, ¿no? Democráticos, existe una gran inversión de recursos económicos y también incluso recursos de formación para estudiar estos fenómenos, ¿no? No me refiero tanto a la ciberviolencia, sino a la violencia de género. Entonces, es importante hacer estudios buenos, rigurosos, empíricos, para tener una radiografía en cada país de cómo se dan estos nuevos comportamientos y no tan nuevos que criminales. Y para eso es importante conocerlos. Pero no solamente los agentes policiales, sino todos los agentes sociales, educativos, sanitarios, psicólogos, criminólogos que trabajan directa e indirectamente en este tipo de violencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues el libro fue publicado
eh, el mes pasado y para nosotros es un placer poder compartirlos. El libro consta de 10 capítulos, bueno, pues desde normativa, instituciones, factores, valoración de riesgo, victimiología. Hay 9 capítulos teóricos y un capítulo final que lo que trata es 2 casos reales, 2 casos basados en casos reales, por supuesto, anónimos, pero lo que se trata con este último capítulo es de poner en funcionamiento todos los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del curso en 2 víctimas. Una víctima, bueno, 2 víctimas diferentes con características sociodemográficas diferentes y el objeto es aplicar este tipo de conocimientos en estas 2 mujeres víctimas. A ver, en este libro quedan también plasmados, bueno, pues aquí tienen ustedes algunos de los comportamientos, ¿no? Dentro siempre en el marco de esta relación de afectividad. Por supuesto que si hablásemos de ciberdelincuencia en general, al margen de la relación de pareja, pues se pueden hablar de muchos de estos nuevos tipos, de estos comportamientos, incluso de, como ven ustedes aquí, el keyloggers, screen loggers, el spyware, podríamos hablar de determinados comportamientos que se dan con mucha frecuencia y que es importante también tener una buena radiografía de ellos para poder detectarlos, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, para luego el siguiente paso sería diseñar estas políticas de prevención, pero ciñéndonos al objeto de la conferencia, tenemos que centrarlo cuando estamos hablando de una relación de pareja. Entonces, bueno, pues cuando el keylogger, por ejemplo, que es cuando una persona te instala un dispositivo electrónico que a través de él puede obtener información de todo lo que estás tecleando en tu dispositivo electrónico. Se utiliza con mucha frecuencia, lamentablemente, bueno, para obtener claves y contraseñas y acceder a cuentas, etcétera, pero en el marco de una relación de pareja se utiliza pues, para acceder al correo electrónico o a información de la víctima. Lo mismo con espías, con hacking, con morphing. Y luego ya si nos centramos en el tema del control psicológico sexual, stalking, podemos ver este tipo de comportamientos que ustedes tienen aquí, el flamming, el dissing, el frapping, el outing, el exclusion, que algunos todavía no han encontrado su definición en el Código Penal, pero es importante que sepamos lo que significan. Todos estos comportamientos están definidos, explicados y se profundiza en ellos en el manual. Es importante también saber, ¿no? Como veíamos la investigación, quién investiga este tipo de delitos, ¿no? De ciberviolencia, que lo investigan unidades de policía judicial, ¿no? Que investigan normalmente la violencia de género. Aquí tienen ustedes un poco el organigrama de las policías judiciales, tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía, que son los 2 cuerpos estatales de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y la duda es si este tipo de delitos lo deben estudiar la policía judicial o, sin embargo, o, por ejemplo, si lo deben estudiar los delitos, las unidades de delitos tecnológicos. Bueno, pues aquí en España yo les comparto que a pesar de que los delitos, los crímenes se cometen a través de las TIC en el ciberespacio, estos delitos son investigados por las unidades de policía judicial. En Guardia Civil en el MUME y en el Cuerpo Nacional de Policía el Servicio de Atención a la Familia. Y bueno, estas son las conclusiones. Me gustaría llegar ahora a un apartado de conclusiones para dejar un espacio también de cuestiones, de interrogantes. Las conclusiones principales de esta charla es la importancia de yo lo llamo FIS, me gusta mucho el término FIS, formación, información y sensibilización. Es importante formarnos, informar a los agentes, e insisto, no solamente agentes policiales que están muchas veces en la primera línea respondientes, sino también agentes educadores, sanitarios, profesores, muy importante, profesores y cualquier profesional que aborde directo o indirectamente el tema de la violencia de género. Es importante estos 3 conceptos, ¿no? La formación, la información y la sensibilización. No solamente en ciberviolencia de los nuevos tipos, sino considerar la violencia de género como un delito cualitativamente diferente a otro tipo, ¿vale? Y eso es muy importante en el trato.
tenemos un papel principal, las personas que trabajamos en estos ámbitos, un papel fundamental para evitar la victimización secundaria, es decir, aquella que se da en escenarios policiales o judiciales y que lo que hacen es que la víctima vuelva a revivir de nuevo pues, en los episodios los que ha tenido que experimentar. Importantísimo estar concienciados de la importancia que tiene esta consideración, esta emocionalidad. Hay que tratar a la víctima, me da igual si es la séptima vez que viene como si es la primera, hay que tratarla exactamente igual. Y por otro lado, la importancia de estudios rigurosos, empíricos. Hay mucho estudio académico, pero desde mi punto de vista y con todo el cariño y respeto del mundo como crítica constructiva, muchas veces adolecen de una metodología rigurosa, ¿no? A la hora de obtener información exhaustiva de cómo se está dando, por ejemplo, los nuevos delitos, ¿no? Lo que acabamos de ver, el delito de sexting, el delito de extorsión. Es complicado, por ejemplo, aquí en España, es complicado tener una radiografía real de cómo se da porque no ha existido. Los agentes policiales, por ejemplo, han tenido formación sobre el tema, pero la formación no ha sido todavía muy profunda, muy exhaustiva, porque hasta hace muy poquito tiempo ah, no existía, por supuesto que por ser un poco orgullosos por nuestro libro, no existía este manual donde se reflejan todos los comportamientos cometidos en el marco de una relación de pareja y cometidos a través de las TIC, y es importante esta conceptualización. Y bueno, yo no me quiero alargar muchísimo más para intentar ceñirme al tiempo que me han ofrecido. Reiterar mis agradecimientos por permitirme compartir conocimientos y experiencias con todos ustedes y quedamos a su entera disposición para cualquier consulta. Muchísimas gracias y un cordial saludo desde España. Gracias, doctora, por la presentación del libro y las ideas expuestas, los datos, la revisión que se realizó. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pueden anotarla aquí en el chat y la leo. De momento, Abraham Hernández Sánchez dejó una y dice, en España, ¿qué medidas se toman contra el sexting y el grooming? Vale. Bueno, pues nosotros, lo primero, importante, es importante primero diferenciar, porque no todo el mundo conoce la diferencia de sexting al delito de sexting, ¿de acuerdo? En primer lugar, el sexting no es un comportamiento delictivo, el sexting es un comportamiento de riesgo para el delito de sexting, pero el sexting se limita a compartir imágenes o material, vídeos, fotografías, etcétera, bueno, pues con contenido subidito un poquito, con connotación sexualizada entre personas, ¿vale? Cuando esto sucede en el marco de una relación de pareja y esta persona difunde este material, estamos hablando de delito de sexting, ¿vale? Sería ciberviolencia de género si entre estas dos parejas existe una relación de afectividad, y si no existe esta relación, pues sería el delito de sexting, ¿de acuerdo? Al margen de la ciberviolencia de género. Entonces, el delito de sexting está contemplado en el Código Penal, ¿de acuerdo? Antes se me ha olvidado comentar que es verdad que cuando estaba hablando de los nuevos tipos, de señalar que es verdad que muchas veces la sociedad avanza mucho más rápido que el derecho y hay comportamientos por los que todavía no existen este tipo de tipos, pero precisamente para el delito de sexting sí está contemplado en nuestro Código Penal, ¿de acuerdo? Al igual que el delito de grooming, que está contemplado también como en el artículo 183, contemplado como un ciberacoso sexual infantil, ¿de acuerdo? Con penas de prisión. Entonces, es importante, contestando a la pregunta, que estos dos tipos sí tienen espacio en el Código Penal y, desde luego, desde un punto de vista social, pues la única forma que se están abordando es a través de las FIS, formación, información y sensibilización, sobre todo con los riesgos a los más jóvenes, el acoso, lo que hablamos ahora del grooming, ¿no? El acoso sexual a menores, la importancia que tiene en las charlas de los riesgos que tiene Internet para personal joven, pero también para padres y profesores, porque muchas veces se desconocen este tipo de comportamientos criminales y luego también muchas veces facilitamos a nuestros hijos
dispositivos electrónicos sin controles parentales, con lo cual aumenta el riesgo de que los niños puedan ser víctimas de este tipo de comportamientos. No sé si Ángel quiere añadir algo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Precisamente aquí en México existe la Ley Olimpia, que atiende a la publicación de imágenes eróticas o contenidos cuando no hay consentimiento por parte de quien se las ha tomado o se ha dejado tomárselas. Y bueno, también las redes con la situación de COVID, pues han dado a la luz situaciones particulares de comentarios sexistas por parte de docentes, errores, situaciones en casa particulares que delatan ciertas actividades inusuales, pues contrarias a lo que es la prevención de la violencia precisamente. Bueno, doctor Ángel, si tuviese algún comentario para cerrar con usted y bueno, deje reviso si aquí en el chat alguien más anotó. Aquí Vivian Cepeda, en España, ¿cómo cuánto tiempo tiene para ser denunciado? Si no fue con consentimiento de la víctima, o sea, que accedió a información, fotos o videos y se difundió sin tener un vínculo afectivo. Ahí, doctor, puede leer usted la... Bueno, yo creo que pregunta cuánto tiempo es el tiempo de prescripción de este tipo de conductas. Yo creo que en cualquier momento se puede presentar la denuncia por estos hechos, por el hecho de sexting, que es el delito de sexting, que es a lo que se refiere aquí Viviana. Entonces, en cualquier momento puede poner la denuncia que considere oportuno, ¿vale? La puede poner directamente ante la policía judicial, como decía antes la doctora, o puede presentarse en un juzgado y presentar la denuncia directamente. Y por acá, la cifra negra del ¿Vale? delito de feminicidio es alta en España. Ahora, gracias a Dios, con la información que se está dando y con los teléfonos de atención, el 012 y todas estas cuestiones que se están planteando, yo creo que en este sentido la cifra negra cada vez disminuye. Al igual que con los delitos contra la libertad sexual, en un principio pues era una cifra negra muy alta. Y ahora, como se le está apoyando a la mujer en todos los sentidos, se está dando mucha publicidad para que se denuncie, este tipo de delitos cada vez se denuncia más. Pero yo creo que aquí, como decía al principio, veo que somos todos criminólogos y que todas estas cuestiones, desde la criminología, tenemos que abordarla. Tenemos que hacer trabajos empíricos, tenemos que analizar datos para, de alguna forma, intentar sacar patrones de conducta e evitar que la violencia de género, la violencia contra la mujer, pues siga siendo teniendo números tan elevados y que de alguna forma con nuestro trabajo podamos evitar el fallecimiento de una mujer ya está suficientemente justificado todo lo que hagamos. Pero ya les digo, trabajen desde la criminología para abordar este fenómeno, que creo que podemos hacer un trabajo muy bueno, porque nosotros tenemos una formación multidisciplinar donde adquirimos unos conocimientos tanto en el ámbito jurídico como en el psicológico, en el sociológico y en otros factores que hacen que tengamos una formación en muchos campos que otras titulaciones, otras áreas no lo tienen, y tenemos que aprovechar esa circunstancia. Por ello, yo les animo a que trabajen, a que escriban y que no se lo queden en un cajón, que hagan publicaciones, que lo hagan en revistas de impacto, donde la comunidad científica conozca sus resultados y que se vea que los criminólogos hemos venido para hacer una sociedad mucho más sana e intentar pues prevenir comportamientos que se están produciendo en todas las sociedades y en todos los campos de todas las capas sociales, como es la violencia contra la mujer.
A mí me Y gustaría... bueno, pues, Ah, sí, perdona, no, perdona. perdona Ángel, Adelante. pensé... No, 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 yo perdona, iba a pues... despedir, pero termina, Adelante, termina. doctora, ya para Vale, pues... concluir. Quedan ahí pendientes unas preguntas, pero para dar paso al siguiente ponente, amigo de Argentina. Sí, bueno, yo quería añadir que, bueno, contestando un par de preguntas que he leído y también haciendo el guiño a lo que comentaba el doctor, que, bueno, la cifra negra del delito de feminicidios en España, no, evidentemente, lógicamente, cuando hay un homicidio, una persona que mata a otra en el marco de una relación de pareja, por supuesto que eso no queda como cifra negra, eso queda documentado. Lo que sí es cierto que es verdad que sí hay todavía cierta cifra negra de violencia de género, de casos que no se denuncian y que sí que son violencia de género. Todo tiene que ver, eso es importante y tiene que ver, insisto, con lo que hemos comentado antes de la emocionalidad del delito. Una persona que no accede a denunciar a la primera agresión de violencia, especialmente si es psicológica, ¿no? O si es una ciberviolencia de género, no es frecuente que empiecen que den el paso a denunciar. Entonces sí que existe cifra negra. En la comunidad científica, como comentaba antes, informa que es a partir del sexto, del séptimo, dependiendo de los casos, de incidentes que se suceden a la hora que una persona denuncia. De hecho, a mí muchas veces me llegan por considerarme, no me gusta tampoco considerarme experta en el tema porque me suena un poco arrogante, pero sí es verdad que he invertido mucho tiempo y estudio en esta materia. Entonces, a mí me llegan muchas veces comentarios o casos o personas que se acercan a mí buscando asesoramiento y son víctimas de violencia, no violencia grave, una violencia física de palizas, de agresiones brutales, pero sí lo que aquí en España está contemplado como violencia psicológica. Y es verdad que estas personas no denuncian y eso sí que puede ser considerado cifra negra. Eso por un lado, también para ir un poco sintetizando con respecto a otra pregunta sobre la ley Olimpia que comentan en México. Bueno, pues yo la verdad que tuve conocimiento de esta ley el año pasado cuando o relativamente hace poco, no hace mucho tiempo, cuando empecé a escribir sobre estos temas y la verdad es que me parece todo un ejemplo, ¿no? De todas las medidas, especialmente legislativas, ¿no? Tampoco la conozco en profundidad, pero sí un ejemplo a nivel mundial a la hora de castigar todos estos comportamientos que se producen a través de Internet en una relación afectiva. Muchísimas gracias. Sí, esto con relación a la ley Olimpia, hemos tenido el placer de discutirlo con el doctor Carlos Rodríguez porque tuvo una participación muy activa en la creación de esta ley. Como decía antes, en España esta ley no existe, pero existe la Ley Integral contra la Violencia de Género, la 1/2004, que es una ley orgánica y que tiene más un poquito pues la función de lo que hace la Ley Olimpia en México. Muy bien, muchas Bueno, gracias pues a si ambos. no quieren nada, agradecer nuevamente al Instituto de Criminología Nuevo León y felicitarles por elegir la criminología como una salida profesional, porque yo creo que es la profesión más bonita que puede existir, la criminología. Y reitero, doctor, muchas gracias por invitarnos y que sepan que estamos a su disposición para lo que consideren. Un abrazo muy fuerte desde España. Muchas gracias a ambos y gracias por su tiempo, a pesar de la madrugada que implica ser allá. Y bueno, deseando que haya sido de utilidad para todos los que están asistiendo. Todavía no nos despedimos, falta una charla por parte de nuestro amigo de Argentina, Francisco Corcioni, quien ya se encuentra por aquí. Francisco, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te va? Ahí estamos. Buenas noches para todos buenas noches de aquí en el horario argentino, buenas madrugadas para los colegas españoles. Ustedes están en lo que aquí sería una tardecita, una previa noche. Así es. No, Francisco, si me permites darle la voz a Cintia para que lea brevemente tu currículo y que tú nos hablarás de algunos casos resonantes sobre ciberviolencia que ocurren allá. Cintia, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Francisco. Buenas tardes a todos nuestros asistentes y nuevamente muchas gracias a los doctores de España que sí, efectivamente ya de madrugada y tienen la disposición de estar aquí compartiéndonos
Ojalá que la información sea de provecho para todos ustedes. Y bueno, me voy a permitir dar una semblanza muy, muy breve del doctor Francisco, quien, pues bueno, a pesar de tener un currículum tan extenso, vamos a intentar reducirlo para que su conferencia sea la que aproveche el tiempo. Hacelo breve, no hace falta. Gracias. El doctor Francisco Crocioni es funcionario de la Justicia Penal Federal de Argentina, es profesor universitario de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad del Museo Social Argentino. Es coordinador de contenidos de Derecho Penal y Procesal Penal de Thompson y la Ley de Argentina. Y bueno, pues ha dado igualmente ponencias en cuanto al tema de cibervíctimas con casos resonantes, que es lo que vamos a ver en esta tarde. Adelante, doctor Francisco, le cedo los micrófonos y la cámara. Bueno, muchísimas gracias. Conecto con dos cosas que mencionaron quienes me precedieron. Primero, lo importante de la criminología, como mencionaba el profesor García. Comparto 100% la pureza de la criminología y la potencialidad, sobre todo en un mundo tan violento y en un mundo de tanta lucha y tanta conducta criminal de todos los estándares, ¿no? Tanto los estándares de los que más tienen como de los que menos tienen. Con Weil siempre discutimos que aquí en Argentina la criminología forma parte de un estudio residual del derecho penal. En Argentina no se estudia la criminología como criminalística. En Argentina la criminología es un derivado que llega generalmente en el último año de la formación de la carrera de abogado y que después uno la va eligiendo. De hecho, tengo el honor de hace 5 años ser el editor responsable de la revista de Derecho Penal y Criminología aquí de Argentina, que dirige ni más ni menos académicamente que el profesor Zaffaroni. Y hace 5 años donde publicamos cada tanto alguna que otra recensión de Warner, amigos mexicanos. Y nosotros tenemos el gusto de seguir siendo una revista centenaria, porque fue creada justamente por Luis Jiménez de Azúa en el exilio, cuando él se exilia a España y viene a vivir aquí a Argentina. Y en el 2011 se reactivó y ya va por el 10º año, y de los 10 años me ha tocado la mitad de lo que lleva de segunda vida, me ha tocado la mitad de su edad, ¿sí? Así que estoy muy contento con que demos un lugar a la criminología como corresponde, porque hace falta entender el cómo, el por qué y el quién decide la comisión de un delito y en el marco de un contexto. Y conecta también esto con algo que planteaba la otra profesora, que lamentablemente no la conozco, que hay que darles un entorno seguro a los chicos. Yo soy padre de 2 niños y de la misma manera que me asombro todos los días con el manejo que tienen de la tecnología, me asusto cada vez más. Probablemente porque, como dice mi mujer, tengo el ojo desviado, no por una cuestión oftalmológica, sino porque lidio todos los días, hace 20 años, con la población carcelaria responsable de los delitos federales que nos ocupan aquí en la ciudad capital, que son delitos bastante graves y bastante sanguinarios, ¿sí? Y que rompen familias, como te digo yo generalmente a los chicos que empiezan a trabajar conmigo. Cuando uno investiga trata de personas, explotación sexual, secuestros seguidos de muerte, bandas de tráfico de estupefacientes que vienen de la mano del lavado de dinero y de la explotación, uno encuentra delitos que rompen familias, ¿no? Entonces, hay una situación que no podemos olvidar, que es que hoy el siglo XXI nos ha dado enormes beneficios. De hecho, aquí estamos, como también hablamos con Wal cuando empezó el COVID, aquí en Argentina hace exactamente 1 año, la tecnología nos dio la posibilidad de estar más cerca que nunca. Los continentes se acercaron, los países se pegaron fruto de esto. El único problema que nosotros tenemos es la diferencia horaria. Si no fuera por una cuestión de diferencia horaria, fíjense ustedes, los colegas españoles están dando sobrada muestra de la calidad y de la intención de participar y de poner sobre la mesa una nueva opinión, ¿no? Es decir, aún de madrugada, estamos todos aquí en este pequeño ámbito donde cada uno desde su casa, en mi caso, yo estoy en mi casa con mis hijos y mi mujer, podemos tener un momento donde de otra forma hubiera sido tomarnos un avión, ver cómo nos alojábamos, ver cuánto estábamos, teníamos que volver, había trabajo. De esta manera nos hace un hueco y habla directamente con gente de todo el mundo. Pero en la misma lógica, los malhechores y los
los mal habidos, como se dice aquí en castellano antiguo, están al acecho. Y hoy un chico solo frente a una pantalla es un gran riesgo. Y un chico solo sin saber lo que hace delante de una cámara es un enorme riesgo. Y hoy les vengo a hablar de un caso paradigmático que tuvimos aquí en Argentina, que lo van a encontrar en el link de Google Drive que les he compartido, que es el caso de un pediatra que tomaba fotografías a niños que eran sus pacientes. Por si fuera poco choqueante, pido perdón si escucho un poco de grito, pero como decía, es pre-cena, entonces mis hijos están gastando sus últimas energías que les quedan en el día. Este pediatra no solo era médico de niños, sino que era médico de niños cuyas familias no pueden costear una salud en el sistema privado e iban a un hospital público, que es el Hospital Garrahan, que es un hospital de excelencia en toda la región. Pero donde entre todos esos bienaventurados y buenos médicos se coló un delincuente. Un delincuente que, como ustedes van a encontrar ahí en la sentencia, que ahora vamos a empezar a desgranar párrafo por párrafo, se encargó de tomarles fotografía en el marco de actos médicos. Los que somos padres de niños sabemos que cuando uno lo lleva al pediatra, uno lo lleva a exponerlo en todo. Porque uno como padre, en el caso mío que he estado en las salas de parto, como muchos de ustedes, y ni hablar las madres, tiene una relación con sus hijos absolutamente íntima. El descubrimiento de cualquier tipo de eruptiva, por ejemplo, cuando son chiquitos, o el descubrimiento de cualquier tipo de urticaria, todo eso ocurre en la intimidad del hogar. Y cuando uno abre esa intimidad a un médico, uno confía casi prácticamente en que va a ser la misma responsabilidad, va a practicar la misma responsabilidad que tiene uno. Y va a poner incluso el ojo calificado por haber pasado por la Facultad de Medicina. Bueno, lamentablemente en este caso le tengo que decir que no. Y tenemos un pediatra, médico de niños, de un hospital público, a donde van quienes pueden, porque lo cierto es que es eso, hay muchísimas fundaciones que aquí en Argentina financian a niños que no tienen recursos en el interior y algunos países de la región también, para que puedan viajar a Buenos Aires y ser atendidos en ese hospital. Bueno, en ese hospital de excelencia se coló este pervertido, ¿no? Ustedes van a ver ahí que es un fallo dictado por la justicia de la ciudad de Buenos Aires. La Argentina atraviesa, a mí me gusta, Wael ya lo sabe, me gusta hacer las charlas interactivas, no soy muy del monólogo, así que si quieren ir tirando ahí por el chat alguna idea o una pregunta, tiren, no hay problema, yo lo voy mirando. Lo divertido de estos encuentros es que uno no tiene la disciplina de la clase, ¿no? Entonces uno puede darse el permiso de repente abrir y tirar una pregunta y abrir un poquito el panel. En Argentina tenemos una situación paradigmática, que es que la justicia está atravesada por la política, probablemente como no ocurre en ningún otro país de la región. Lo digo con respeto en relación a países de Europa, porque no tengo tanta precisión, pero lo que sí tiene que ver con la región lo puedo decir con certeza. La política atraviesa la organización jurídica en lo que tiene que ver con las leyes y la organización judicial, en lo que tiene que ver con los organismos que aplican las leyes. Les voy a hacer una breve reseña de cuál es la situación legal que tenemos hoy en Argentina. La Argentina tiene una tradición jurídica de formación de muchos intelectuales, muchísimos intelectuales, en México primero y después en Alemania, que durante los años de hierro aquí en Argentina, del 76 al 83, que fue la última dictadura militar, se empaparon de todos los grandes conocimientos y todos los grandes conceptos que se debatían allí en el viejo mundo, y después se importaron aquí. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un gran jurista, lamentablemente fallecido en agosto del año pasado, que se llamaba Julio Mayer. Julio Mayer fue padre del derecho procesal penal aquí en Argentina. Julio Mayer desarrolló un código procesal penal modelo para Iberoamérica, así se llamó. Y era básicamente el establecimiento de un sistema acusatorio en todos los países de Latinoamérica, convencido de que el sistema inquisitivo había quedado de moda ya en la década del 80. Increíble que yo soy nacido en el año 84, tengo 37 años y todavía vivimos, e incluso en mis días laborales como funcionario de la Justicia Federal de Argentina, aplico un sistema semi-inquisitivo. No tenemos un sistema acusatorio en el orden federal. Acusatorio pleno, quiero decir. Entonces,
partiendo de esa situación de cuál es el paradigma procesal que nos rodea, les puedo contar que a su vez tenemos otro gran problema. La política atraviesa esa discusión legal y entonces se empiezan a repartir las diferentes discusiones respecto de cuáles son las instancias y cuáles son los fueros, o sea, las competencias materiales que tienen cada uno de los jueces encargados de aplicar el Código Penal, que tenemos un solo Código Penal para toda la Argentina. Tenemos 23 provincias y una ciudad autónoma, que es la capital federal, lo que sería para ustedes el Distrito Federal, pero todos aplicamos un mismo Código Penal, ¿sí? Un Código Penal que en el mes de septiembre de este año va a cumplir 100 años. Tuvo infinidad de enmiendas, infinidad a lo largo de estos 100 años. Una de las últimas enmiendas es justamente esta, la vinculada con los delitos sexuales y los delitos a través de tecnología. Y en ese contexto de un Código Penal centenario, la política no logró nunca el consenso para poder cambiar determinados paradigmas, no solo procesales, sino paradigmas penales, en lo que tiene que ver con la configuración y la definición de los delitos, ¿no? Entonces, partiendo de esa situación, también un poco compleja y un poco dificultosa en lo que tiene que ver con el avance de las técnicas legislativas y de las legislaciones penales específicamente, llegamos a otro problema, que es que tenemos dos justicias que conviven, dos justicias me refiero a dos sistemas de justicia que conviven dentro de una misma ciudad. Por ejemplo, yo estoy viviendo en la ciudad de Buenos Aires, que es la capital del país. La capital del país tiene actualmente 3 justicias distintas que tienen que ver con la materia penal. Sí, escucharon bien. 3 justicias distintas. Con una sola policía. Porque tenemos la policía de la ciudad, que a su vez es competente para aplicar 3 tipos distintos de ordenamientos procesales. La policía de la ciudad aplica las leyes de la ciudad, que son leyes originariamente para delitos menores, pero que como ustedes van a ver después se fueron ampliando la gravedad de las competencias. La policía de la ciudad aplica el Código Procesal Penal no federal, o sea que es aquel Código Procesal Penal que investiga delitos que no afectan la órbita federal, o sea que no afectan al Estado, que no afectan determinados bienes jurídicos que el legislador define como de trascendencia federal, sino que investiga, por ejemplo, homicidios, robos, estafas, que no afecten a la administración pública, sí pasan a ser parte de lo que es la justicia nacional, la justicia ordinaria, que aquí en la Ciudad de Buenos Aires convive a su vez con la justicia federal, que es la justicia especializada, donde trabajo yo, que se encarga de investigar los grandes fraudes, lavado de dinero, los grandes casos de defraudaciones contra la administración pública, como les dije antes, secuestros extorsivos, trata de personas, explotación laboral, todos esos delitos que lamentablemente en los últimos tiempos han proliferado de manera significativa, ¿no? Tenemos una realidad en lo que tiene que ver con la política migratoria bastante impactante también. Durante los fines de la década del 90 y principios del 2000 tuvimos una inmigración muy fuerte de la comunidad asiática, la Argentina, y después empezaron a llegar diferentes colectividades de países de Latinoamérica. Tenemos gente de Bolivia, tenemos gente de Ecuador, gente de Paraguay, gente de Perú. Y eso nos hace una ciudad multicultural. Y junto con la multiculturalidad nos lleva a la discusión de qué se entiende por la violencia intrafamiliar en un ambiente multicultural. Hemos tenido casos que también creo que en algún momento igual tendríamos que abrir este conversatorio a los delitos culturalmente motivados. Hemos tenido casos, en mi juzgado, por ejemplo, ha habido casos vinculados con inmigrantes sirios. No sé cómo ha sido allí en México cuando explotó la cuestión ISIS hace algunos años. Aquí en Argentina y en Uruguay se recibieron muchas familias de inmigrantes sirios. Y empezamos a tener problemas de comunicación con ellos y de conocimiento de sus propias leyes, ¿no? De repente había determinados modos en el ámbito familiar que justificaban conductas conforme las leyes y las tradiciones sirias, que si uno las miraba desde los derechos y las convenciones vinculadas con derechos del niño, eran cuanto menos preocupantes. Entonces, de la mano de esto, ¿qué es lo que les quiero contar? Les quiero contar que hemos tenido casos donde ha habido, por ejemplo, explotaciones laborales, explotaciones sexuales ocurridas dentro de los senos familiares, ¿no? Y esos son delitos realmente muy difíciles de investigar, muy difíciles de procesar.
procesarlos, muy difíciles de poder buscar la manera de realmente conciliar y resolver el conflicto, ¿no? Porque es muy difícil definir el conflicto. En ese marco trabaja la justicia argentina, y puntualmente la justicia nacional y la justicia federal asentada en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad capital. Pero bueno, volviendo al otro, ahí les compartí un pequeño PDF, que en realidad es un PowerPoint pasado a formato PDF, si quieren ábranlo, donde yo les hago una semblanza de lo que es la Argentina para la región, vinculada en lo que tiene que ver con la cuestión tecnológica. Argentina tiene la particularidad de ser un país que exporta tecnología, increíblemente. Fíjense, ahí está la presentación, se llama Presentación de Hitos Tecnológicos. Vamos a pasar por cuatro estadios bien concretos. El primero es el escenario tecnológico, el tecnológico propiamente dicho como país. El segundo es el régimen legal, el tercero son los vacíos legales y las zonas de penumbra que yo detecto, y el cuarto son los casos de estudio. El escenario tecnológico en Argentina, como les digo, la Argentina es un país con 45 millones de habitantes, una urbanización del 92% los alberga, tiene 58 millones de dispositivos celulares circulando en el país, o sea, fíjense que hay una tasa de 129%, si hay sobran 30% de los celulares sobra, inclusive tenemos mucha gente que vive por debajo de la línea de pobreza, casi el 44% de la población argentina vive debajo de la línea de pobreza, por ende esa estadística se potencia en grandes bolsones de usuarios de tecnología, ¿no? Aquí tuvimos también, esto capaz que sale un poquito de la charla, pero hace en cuanto al uso del manejo de la información. Nosotros tuvimos aquí grandes problemas con lo que vieron los chips SIM, o sea, los chips, ahora se usan los nano SIMs. Bueno, cuando aquí en Argentina salieron los chips SIMs, hubo una política del gobierno que nos llevó a todos los usuarios a fusionarnos, ¿no? A pasarnos. Permiso, voy a admitir a alguien que está ahí en sala de espera. Nos llevaron a todos los usuarios a pasar a convertir nuestras redes antiguas GSM a las redes de chips y nanochips. Bueno, esto generó un gran problema porque hubo muchísimas bandas delictivas que clonaron esas bases de datos y se generaban líneas que uno no podía directamente ubicar, ¿no? Entonces esto tiene que ver con esta inflación que tenemos, ¿no? Tenemos 45 millones de personas que viven en el país, 58 millones de celulares dando vueltas. Tenemos una penetración de Internet del 78% con lo que tiene que ver con la población, y tenemos 34 millones de personas que son activas en redes sociales. Después vamos a ver también esa cuestión. Aquí tienen un desagregado a enero del año pasado vinculado con el Device Ownership, que creo que es bastante gráfico de cómo funciona, ¿no? Los teléfonos móviles se llevan casi el 95% del uso de Internet y el uso de lo que tiene que ver con el tráfico de información, ¿no? Ahora fíjense la disparidad que hay con, por ejemplo, las computadoras o con las tabletas. Porque, ¿qué es lo que uno ve del otro lado? Yo veo, por ejemplo, ahora que estamos en un momento de COVID y en un momento donde las escuelas están próximas a volver a cerrarse. El año pasado, durante todo el año, las escuelas estuvieron cerradas en Argentina. Mis hijos volvieron a ir a un colegio en el mes de diciembre. Aquí las clases se dictan desde el mes de marzo al mes de diciembre, parando en julio, un receso de invierno. Mis hijos no fueron durante todo el año, salvo el 15 de diciembre. Fue el único día del año 2020 que pudieron ir a la escuela. Entonces, si lo trasladamos y vemos, por ejemplo, que tenemos el 44% de los usuarios activos de dispositivos informáticos que usan tabletas, estamos hablando que si encima tenemos el 42% de la población que vive por debajo de la línea de pobreza, es muy difícil llegarle a ese niño con algún tipo de dispositivo que no sea el propio teléfono del padre para que él reciba algún tipo de educación. Entonces, eso genera y representa un problema a futuro también, ¿no? Tenemos una situación particular vinculada con el e-commerce. El e-commerce aquí en Argentina es todo una explosión. Tenemos una empresa insignia, se llama Mercado Libre, probablemente ustedes la conozcan, tiene operaciones en su país, en México. Y son unos auténticos gigantes, ¿no? Parece que los muchachos están como ganando gran cantidad de negocios y tienen una altísima penetración en el comercio online. Mercado Libre es una empresa que creció aquí en Argentina y creció durante el año 2000 de manera exponencial. Lleva 20 años de existencia. Nació en el 2001, en el momento que la Argentina estaba en una gran crisis económica, social y política, que fue la última renuncia de un presidente que ocurrió aquí en Argentina.
Bueno, aquí tienen un poco la representación, ¿no?, de la cantidad de usuarios que hay y los ingresos que hay por usuarios vinculados con las actividades que realizan en e-commerce. Pero esto es lo interesante, Argentina es una tierra de unicornios. Los unicornios le llamamos aquí a las empresas que alcanzan una capitalización de $1.000 millones o lo que sería en América del Norte $1 billón. Y ahí tenemos Mercado Libre, tenemos Globant, tenemos Despegar y tenemos Rappi como una de las 4 empresas que fueron creadas aquí en Argentina, ¿no? Entonces fíjense como un país que genera empresas que valen millones, porque a fin de cuentas todos esos productos antes fueron un producto de consumo masivo a nivel nacional, antes de transformarse en una empresa multinacional, está conectado a su vez con la penetración del acceso a Internet, ¿no? Fíjense, como decíamos en la segunda presentación, aquí lo tenemos de vuelta, el 34,8 millones de personas en Argentina tienen acceso a Internet, o sea, el 78,6% de la población. Y eso nos coloca por debajo de Ecuador en el segundo lugar a nivel regional en una estadística al año 2018. Esta estadística tendría que actualizarla. Voy a ver si para el próximo encuentro las actualizamos. Pero bueno, esa situación, ese marco tecnológicamente conveniente para el desarrollo de cualquier tipo de actividad vinculada con la informática, choca, como les decía antes, con una realidad política muy difícil. Una realidad política donde es realmente complejo poder unificar ideas y poder buscar la manera de que las mezquindades y los oportunismos electorales queden de lado para darle un lugar a la verdadera conveniencia, ¿no?, que es tratar de tener leyes mejores para que los operadores del sistema podamos dar una solución real al conflicto, ¿no? Estoy hablando de conflictos penales y realmente graves. Entonces, bueno, ahí les dejo 4 párrafos donde sintetizan básicamente lo que les comentaba antes, el tema de la organización constitucional, el tema de cómo estamos organizados legalmente, el tema de nuestros años, de 100 años que llevamos de vigencia en nuestro Código Penal. Y aquí les hice una pequeña síntesis a modo de línea de tiempo de las reformas que hemos tenido en los últimos 20 años en materia de delitos tecnológicos en Argentina, ¿no? En el 2001, hace 20 años, salió la ley de firma digital. En el 2004, la ley de servicio de comunicaciones móviles, que es la ley que prevé, inclusive hoy por hoy sigue vigente, todo lo que tiene que ver con los delitos con tecnología vinculados a lo que les comentaba antes, los delitos por medio de la utilización de terminales celulares. Fue una ley de vanguardia en ese momento, la justicia no teníamos forma, yo recuerdo, yo era un jovencito de 20 años en ese momento, y me daban todos esos expedientes, esas investigaciones que recién empezaban, me las daban a mí para a ver qué podía hacer, porque yo era como el más joven, el más niño de esa época, trabajaba en una fiscalía, y me decían, bueno, a ver, fíjate vos que estás todo el día, en ese momento estaban las Blackberries, ¿recuerdan las Blackberries? ¿Alguno ha tenido, imagino, alguna Blackberry? Yo tuve 3, las amé. Esos teclados físicos que uno apretaba las teclas son inolvidables, ¿no? Pero fueron los primeros equipos con protocolos seguros, con mensajes peer-to-peer que generaban la imposibilidad de que uno los pudiera intervenir, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto nació esta ley, la 25891, que hoy por hoy, por ejemplo, prevé la figura del delito para todo aquel que recibe un teléfono celular robado, un delito sumamente de moda aquí en Argentina, del cual yo inclusive fui víctima en agosto del año pasado. Dejé mi auto estacionado y vinieron tres delincuentes y con un dispositivo de radiofrecuencia clonaron el sistema de cierre remoto del vehículo, lo abrieron, me robaron todo lo que encontraron y se fueron. Esto en plena calle, está todo grabado, lamentablemente. Y bueno, esto ocurrió aquí y hoy estamos, una de las cosas que me robaron fue el celular. Y insté la acción, promoví la acción como víctima vinculada a justamente ese delito, ¿no? La ley de servicio de comunicaciones móviles, porque cada parte del equipo tiene protección legal. Tiene protección legal el equipo en sí, tiene protección legal la línea y tiene protección legal el uso de esa terminal, inclusive el día de mañana si digitalmente se le borrara el número de email para instalarle otra placa SIM y hacer que los 4 carriers que tenemos a nivel global no lo puedan identificar como robado. Bueno, después en el 2008 tuvimos una modificación masiva del Código Penal, que después vamos a profundizar. En el 2013 incorporamos el delito de grooming, algo que escuché que la colega española mencionaba antes, que también les hice un desagregado y vamos a verlo más tarde. Y en el 2017 tenemos la adhesión al Convenio de Budapest, una iniciativa realmente muy buena, que todavía le falta desarrollo en
en Argentina. Y en 2018 tenemos la última reforma, que es la vinculada con los delitos relacionados con la pornografía infantil, ¿no? Acá están básicamente los delitos regulados, están los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos de sistemas informáticos, los delitos relacionados con el contenido de esas comunicaciones informáticas, los delitos informáticos propiamente dichos, los delitos relacionados con las infracciones de la propiedad intelectual y derechos afines, y los delitos vinculados al origen de un dispositivo y su rastreo, ¿sí? Que son lo que les comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, quien recibiera el equipo celular que a mí me robaron, por el solo hecho de recibirlo, sin importar si después lo vende, si después lo guarda, o si después lo pone en circulación despedazado, ya tiene una pena. Con esto les voy a frenar un segundo. ¿Venimos bien de tiempo, Wael? ¿Estamos bien? Porque ¿viste? Yo me pongo a charlar y no me embalo y no paro. No, ¿Estamos? sí estamos bien, apenas llevas Bueno. 25 minutos, así que listo. Entonces, voy a seguir con las anécdotas. A mí me cuesta no contar anécdotas. Soy argentino y nos gustan las historias. En el año 2005 no, perdón, en el año 2009, tuvimos un secuestro extorsivo. Un joven había ido a buscar a su novia a un barrio de aquí, de la capital, cerca del estadio de Boca Juniors. Muchos de ustedes conocerán el mejor equipo del mundo, me imagino. Y este muchacho estaba esperando a su novia y de repente aparecen dos vehículos que lo encierran y lo secuestran, lo toman prisionero y lo mandan a la cajuela del vehículo y se lo llevan. Cuando la novia sale a buscarlo no lo encuentra y él estaba secuestrado. Empieza un proceso donde, obviamente, como en todo secuestro, se da la negociación con la familia, dinero va, dinero viene, dónde se hace la entrega, que sí, que no, pruebas de vida y demás. Llega un momento donde, bueno, los delincuentes abortan el plan, intentan asesinar a la víctima, la única arma que tenían se traba, el proyectil no es expulsado y finalmente este muchacho salva su vida fruto de la suerte. Es la realidad, fue suerte. Pero al momento de liberarlo, o sea, luego que abandonan la posibilidad de matarlo con un arma de fuego, dicen, bueno, listo, andás, te salvaste, corre. Lo dejan corriendo en prendas íntimas. Tenía nada más que su ropa interior y le habían robado sus zapatillas, su pantalón, su cinturón, su remera y su equipo celular. La torpeza de los delincuentes consistió en que conservaron el equipo celular y el equipo celular lo partieron en dos partes. Lo repartieron la línea, o sea, extrajeron el chip SIM y la línea que estaba intervenida en ese momento, por la cual se escucharon y escuchamos todas las negociaciones en vivo e en directo cuando se desarrolló el protocolo de búsqueda y rescate. La línea continuó siendo utilizada por una parte de la banda, puntualmente por la mujer de uno de los miembros de la banda. Y el equipo celular, uno de los miembros de la banda se lo dio a un primo, que ese primo fue y se lo vendió a un señor que trabajaba en la construcción. ¿Qué pasó? Nosotros, al haber tenido el teléfono intervenido, pudimos escuchar las dos partes. Podemos seguir al equipo y esperar a que alguien instalara un nuevo número de línea e intervenirlo, y a su vez la línea que tenía la víctima, que la empezó a usar otra familia, la estábamos escuchando. Se generó un uso prolongadísimo, estuvimos como 4 o 5 meses escuchando la línea con regularidad. Y finalmente logramos conocer la integración de la banda. Y un día se fijó la estrategia, se definió y se salió a capturar a todos los miembros de la banda. Y todos fueron detenidos, salvo uno, ahora les voy a contar el final de esto. Las 4 personas fueron detenidas en base a evidencia tecnológica. Teníamos las voces de ellos, teníamos el uso del equipo, teníamos los números de llamadas entrantes y salientes. Pero lo paradójico es que el uso de la tecnología nos dio geolocalizaciones. Esa geolocalización fue acompañada de una tarea de campo investigativa, tipo de inteligencia, por parte de los organismos que aquí en Argentina tienen la posibilidad de realizar inteligencia criminal. Y logramos identificar un domicilio. Y en ese domicilio, cuando se fue a proceder a la detención de uno de los autores del secuestro, que ya había cambiado su fisonomía drásticamente, se había, aquí decimos en Argentina, afeitado, se había rasurado todo el pelo, había quedado calvo por completo y había subido algunos kilos, fue finalmente reconocido por la víctima, quien hacía 5 meses que no lo había visto, y lo había visto una sola vez en su vida en una situación de forcejeo donde lo habían pedido que pusiera su cabeza dentro de sus rodillas. ¿Vieron como la posición de choque de los aviones? Lo logró identificar. ¿Saben cómo lo logró identificar? Porque reconoció que
el delincuente tenía puesto su cinturón y sus zapatillas. Pero fíjense, ¿no?, cómo se cruzaron los caminos de la tecnología y de las pruebas bien claras del delito, ¿no? Entonces, de la mano de ello vino la otra parte, que fue seguir el rastro de ese equipo, que yo les decía, el equipo, no la línea, sino el equipo. El equipo, se le instaló una nueva línea y entonces esa línea nos permitió escuchar a quién hablaba y un día se hizo la detención de quién lo portaba. Y cuando se lo portaron, o sea, cuando se detuvo a la persona que lo portaba, obviamente era el teléfono de la víctima. Cuando recibimos su descargo de defensa, su declaración indagatoria, como decimos aquí en Argentina, esta persona manifestó que lo había comprado a precio vil prácticamente, había pagado muy poco dinero por ese teléfono, pero que como era una relación informal y era un familiar, dijo, bueno, yo pensé que en realidad quería sacar algunos dinero, unos pesos, como decimos aquí en Argentina, que es la moneda de curso legal, para ganar él un dinero porque lo había encontrado y el equipo funcionaba. Bueno, resulta que también eso después generó que esta persona tenga una imputación vinculada con esta ley que les contaba en el año 2004, ¿no?, que es la ley de servicios de comunicaciones móviles. Aquí después lo que les he traído son los diferentes delitos y las transcripciones concretas de cuáles son las regulaciones en el Código Penal argentino. Como les digo, es único para todo el país, ¿sí? Entonces ahí tienen la interceptación ilícita de datos informáticos, el acceso ilícito a sistemas informáticos, son más que nada delitos vinculados con el hackeo, tienen delitos de pornografía infantil en el 128, recuerden esto que lo vamos a volver a ver ahora cuando en la segunda parte de mi exposición hablemos de este caso tan importante y tan trascendental que tuvimos en Argentina, lamentablemente. Tenemos el grooming, tenemos el delito contra el honor, tenemos la publicación de emails, que es otro delito que tuvo gran trascendencia en Argentina hace algunos años. Y tenemos la falsificación informática mediante la introducción, borrado o supresión de otros datos, junto con el fraude informático mediante la introducción, alteración o borrado de datos informáticos o la interferencia de sistemas informáticos. Esto también tuvo ¿cómo se llama?, una repercusión lamentable en los últimos tiempos cuando la Dirección Nacional de Migraciones, que es el organismo del Estado que nuclea todo tipo de información relacionada con los ingresos y egresos de ciudadanos por las fronteras de nuestro país, fue hackeada y se robaron cientos de miles de datos de tráfico migratorio de un montón de personas. Capaz que yo he sido víctima también, como muchos de mis conciudadanos. Y después ahí tenemos, como les comentaba antes, los delitos vinculados a la tenencia y a la utilización de tecnología, puntualmente la telefonía celular, en lo que es la página 16. Bueno, el Convenio de Budapest, como aquí lo tienen en la página 17, habla justamente de esta posibilidad de establecer una diplomacia informática, ¿no?, de buscar un marco legal donde todos estemos cómodos y donde todos podamos ir realmente por los malos, por los que usan la tecnología con mala intención, ¿no?, con ánimo de cometer delitos. Bueno, aquí tienen a partir de la página 19 de mi presentación, tienen lo que son los vacíos legales y las zonas de penumbra que yo detecto. Y ahí, bueno, recurriendo a una metáfora gráfica, ¿no?, utilizo una batería de celular como llena, medio llena o cerca de estar vacía, ¿no?, en cuanto a lo que tiene que ver con las fortalezas y debilidades de nuestro marco regulatorio. Hablamos también aquí, fíjense en la página 21, de las herramientas de investigación que tenemos. La Argentina no cuenta con un régimen procesal que permite investigar de manera moderna, ágil y concreta los delitos informáticos. Esto es así. Aquel niño que fui hace 17 años, que estaba empezando mi carrera judicial en tribunales, hoy se encuentra con que hay otros niños a los que yo tengo que formar y que tenemos las mismas leyes. Y eso es lo difícil, porque tenemos leyes que necesitan reformas, pero los políticos no se ponen de acuerdo y lamentablemente en el medio quedan las víctimas y queda la delincuencia organizada, ¿no? Eso es peligroso. Bueno, aquí también tienen esta cuestión que les comentaba antes de las idas y vueltas de la política. Nosotros en Argentina tenemos ese sistema procesal que yo les comentaba antes, el sistema procesal inquisitivo de la década del 90, puntualmente del 93, y a su vez tenemos un Código Procesal Penal Federal, que fue un código modelo que se trató de implementar en todo el país. Como les dije, tenemos 23 provincias y una ciudad capital, pero que lamentablemente hoy está vigente solamente en 2 provincias de Argentina, que son en Salta y Jujuy, que son provincias del norte. Son provincias limítrofes con otros países de la región, de lo que conforman el Mercosur. Y tenemos una situación que es que
lo que ocurre en Salta y en Jujuy tiene una regla en lo que tiene que ver con delito federal, y lo que ocurre aquí en la capital o en cualquiera de las otras provincias en materia de delitos federales tiene otra regla. Entonces eso también complica bastante las cosas. Ustedes fíjense, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí, ahí les puse, no está vigente en todo el país esta regulación. Por ejemplo, tenemos la interceptación de información vinculada a tecnología. Tenemos previsto el allanamiento informático, tenemos previstas varias herramientas vinculadas con tecnología, ¿no? Fíjense el artículo 151, ahí en la presentación 23, habla de la incautación de datos, ¿no? Cómo se puede ordenar. Hoy por hoy nosotros no tenemos un régimen de incautación de datos unificado. Tenemos solamente esto que nos sirve como un espejo y al cual se recurre generalmente para tratar de buscar una interpretación a la norma, que en el 93, donde Argentina no tenía penetración de Internet, no tenía penetración del correo electrónico, de redes peer-to-peer o de actos propiamente vinculados con el mal uso de la tecnología para cometer delitos, nos pone en una situación difícil y una situación de vacío legal y zona de penumbra, ¿sí? Bueno, ahí tienen la cuestión vinculada con las herramientas de investigación concretamente. Como les digo, Argentina es un país que tiene mucha penetración de tecnología y ha dado lugar a que se formen grandes empresas, pero lamentablemente las empresas proveedoras de servicios de comunicación de celulares o de internet, que están casi próximos a ser un solo negocio, no tienen el concepto de la inversión concreta como nosotros creo que mereceríamos. Entonces, por ejemplo, hoy nos encontramos con el ámbito de la investigación, solamente el 50% de las antenas. Ustedes saben que una antena es aquella repetidora que cuando uno va caminando, por ejemplo, en la calle o va a bordo de su vehículo hablando por celular, lo van mudando como si fuera una liana de la cual se tomaba Tarzán. Bueno, aquí en Argentina hay una red, pero esa red, el 50% de las antenas no tiene la tecnología que tiene el otro 50%. Y entonces cuando uno tiene que investigar delitos, muchas veces ocurre que, por ejemplo, si uno tiene que ir a zonas no tan densamente pobladas o donde no hay tanta inversión en tecnología por parte de los proveedores de servicios, por ejemplo, tenemos errores de geolocalización que son más o menos 300 metros. Imagínense, 300 metros en una zona donde hay una casa por manzana es una cosa. Ahora, 300 metros en un lugar donde tenemos 20 edificios por manzana, estamos hablando de que estamos en una zona más o menos de 60 edificios. De esos 60 edificios tengamos 10 departamentos por cada edificio, que es muchísimo más. Estamos hablando de que estamos corriéndonos a un área que podría haber sido de una ubicación a una ubicación entre 600. Entonces, esta es la importancia de las realizaciones de trabajos de inteligencia criminal, ¿no? Lo que tiene que ver con la ubicación. Porque tenemos dificultades tecnológicas, dificultades de desarrollo. Aquí les traje en la página 25 una extracción de datos que a mí me gusta mucho hacer. Yo generalmente las noches de invierno, cuando llueve aquí en Buenos Aires, hago estos trabajos de research, que lo hago una vez por año. Pero extraigo datos que después, siempre que tengo oportunidad de hablar de tecnología, los pongo, porque son interesantes. Lo que están viendo aquí son los reportes que hace Apple de lo que tiene que ver con la colaboración judicial, ¿sí? Con los requerimientos judiciales que recibe Apple como multinacional y cuál es la colaboración que da en procesos que están radicados en distintos países del mundo, ¿no? Todos los países del mundo están listados por Apple en una parte de su sitio, lo que tiene que ver con la parte de la colaboración, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, un filtro que va de enero a junio del año 2019 y donde la Argentina tiene solamente 2 pedidos, ¿no? Ahora fíjense ustedes que están más cerca todavía, incluso los que vivan en la zona de Baja California, ¿no? Ahí por los dominios del Zorro, como me gusta ubicarlo a mí. Recuerdan hacer el Zorro, ¿no? La serie de Walt Disney ahí en México, me imagino que ha tenido una penetración enorme, ¿no, Wael? La generación nuestra la vio, toda. Sí. Bueno, es correcto. Bueno, fíjense ustedes que por más que ustedes estén más cerca que nosotros del país del norte, hay una escasa colaboración pedida por la justicia mexicana a Apple. Fíjense que hay solamente 4 requerimientos. Ahora sigan bajando en la presentación y se van a encontrar con cómo cambia. Fíjense, Nueva Zelanda en el mismo periodo de tiempo tiene 296 pedidos. Estamos hablando de otro lado del mundo. Australia, 1875, 4 veces más de lo que había pedido Nueva Zelanda, que es un país que está al lado de ellos. Fíjense Alemania, 13.500 requerimientos en 6 meses. Pero fíjense Estados Unidos, 5.000, menos de 5.000. ¿Por qué se da eso?
¿Alguno sabe por qué? Ahora llega un momento. Ahora voy a empezar a preguntar yo. Ahora necesito tomar un poco de aire, estoy un poco cansado. ¿Alguien tiene idea de por qué no tiene tantos requerimientos de autoridades judiciales estadounidenses la firma Apple? Posiblemente porque es una misma compañía estadounidense. Puede ser. Puede ser eso. Abran los micrófonos, vamos, abran los micrófonos, no hace falta escribir, vamos, el anonimato, no hace falta verse tampoco, vamos. Aportes, aportes. Vamos, abran los micrófonos. 2 minutos de apertura de micrófono, libre, se puede decir lo que quiera, no importa, no miro quién escribe. Ángel, ahí, desbloqueaste el audio, el micrófono. Bueno, Apple tenemos un verdadero problema tanto en España como en cualquier parte del mundo, porque tienen muy codificado todos sus terminales. Aquí tuvimos un caso bastante serio en el que teníamos una información en un teléfono de Apple. Les pedimos que por favor nos permitieran desbloquearlo para ver el contenido de ese celular y no fue posible. Tuvimos que remitirlo a Alemania, a varios países para que al final no fuéramos capaces de entrar. Entonces ellos, la política que tiene Apple no permite que se pueda entrar en un celular. Exactamente. Tiene que ver con eso, y si siguen un poquito más para abajo está la respuesta a la pregunta, que tiene que ver con que los Estados Unidos ha tenido un caso crucial vinculado con este señor, cuya foto les he puesto ahí en la página 28 de la presentación, que era Said Farouk, era su nombre, y esta persona estaba acusada de un delito terrible, ni más ni menos que de terrorismo. Él cometió un acto terrorista y mató a 14 personas, como ustedes ven ahí en la descripción. Y él se lleva consigo mismo al momento del hecho un iPhone 5. Un iPhone 5, un equipo bastante antiguo en comparación con lo que hablamos hoy, ¿no? Y se generó una gran batalla judicial, que ahí pueden encontrar algunas caricaturas de lo que fue la repercusión que hubo en Estados Unidos, que tiene que ver con lo que recién estaba hablando el profesor García, ¿no? Apple tiene un concepto de su privacidad y de su protección de sus usuarios que no importa qué es lo que hacen. Y ese también es otro debate, ¿no? Más para la criminología, ¿no, Ángel? Decir hasta dónde, aquí en Argentina decimos el gobierno de los poderosos tiene leyes para poderosos. Hasta dónde el poder de las corporaciones no termina penetrando realmente en cuestiones que son un poquito más fuertes, ¿no? En cuestiones que tienen que ver, porque uno habla de empresas y caemos todos en los lugares comunes del compliance y los delitos internos y los del white collar crime y agarramos Sutherland y lo reinterpretamos, pero no, acá estamos hablando de una resistencia civil por parte de todo un arco corporativo que busca proteger su valor de mercado, busca proteger los intereses de sus accionistas. Y en el medio hay un proceso, y en el medio está la acción popular, en el medio está la acción de los fiscales, el ánimo de la gente de esclarecer un delito, ¿no? Pero bueno, son las cosas que ocurren en este mundo moderno donde vivimos, donde se dan justamente esas situaciones caricaturescas, ¿no? Como vimos aquí que hay una segunda interpretación, ¿no? Que donde dice, bueno, si Tim Cook abre la puerta trasera, primero van a ir el FBI, después van a ir los hackers, después van a ir los gobiernos represivos, ¿sí? Y tiene que ver con eso, ¿no? Con a quién se protege y qué es lo que se trata de evitar cuando ocurren este tipo de forcejeos, que como estaba contando Ángel, también ocurre en Europa, ¿no? Y bueno, ahí está la manera que se resolvió. Finalmente el FBI terminó decodificándolo por las suyas y terminó accediendo al contenido del equipo, pero judicialmente fue una batalla perdida, ¿no? Y después les traigo aquí algunos casos de estudio también que tienen que ver con lo que hablaban antes Ángel y su colega, que tienen que ver con Sweetie. ¿Ha tenido penetración allí en España el caso de Sweetie, Ángel? No creas que mucho, ¿eh? Porque al ser un fenómeno holandés, dije capaz que habían tenido... Aquí en Argentina tuvo mucha penetración.
tuvo mucha difusión. De hecho, es material que generalmente enseñamos en grado y en posgrado a nuestros estudiantes para que conozcan las herramientas que tenemos, porque aquí tenemos un gran debate respecto de los agentes provocadores y cómo ocurre, ¿no? Esa incitación a que el ciberacoso se genere, pero antes se confiese, ¿no? Entonces es una gran discusión y el caso de Sweetie fue paradigmático. Sí, aquí si me permites, nosotros tenemos dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la figura del agente encubierto, pero el agente encubierto simplemente para temas digitales, para temas reales está mucho más complicado. Fue una recomendación de Europa que se creara la figura del agente encubierto, pero simplemente se ha desarrollado para temas tecnológicos, que es a lo que un poco te referías. Ahora es interesante, ¿no? Desde el lado criminal y de la criminología, es decir, como en la arena tecnológica, lo que en la arena de las personas no convalidamos, sí lo convalidamos, porque como nos damos cuenta como que hay un lugar donde los males son males en serio, ¿no? Como que no se pueden mitigar de otra forma, tenemos que jugar como decimos aquí en Argentina, por todos los costados de la cancha. Sí, es cierto que de esa forma. Y con lo que decías antes de Apple, tiene sus servidores fuera del ámbito Siegel para que no se les pueda pedir información y si se la pide le haces una comisión rogatoria, pues desisten porque al final no llega nunca. Por eso, aquí en Argentina nos ocurrió cuando hablaba con lo del tema de las BlackBerry, tuvimos en mi juzgado una causa que también tiene que ver con esta cuestión que estamos hablando, estos delitos atroces, ¿no? Dos niñas de 15 y 16 años y una niña de 12, que habían sido engañadas, venían de un pueblo muy pobre del norte de mi país, una provincia pobre también, una provincia del noroeste argentino, Chaco, y ellas venían de un pueblo muy, muy carenciado y habían venido aquí a Buenos Aires engañadas. Y al segundo día de haber llegado a Buenos Aires empezó a aparecer la ropa interior erótica, empezaron a aparecer los juguetes sexuales, empezó a aparecer una cámara de fotos y al tercer día terminaron siendo explotadas sexualmente, ¿no? Y uno de los principales problemas que tuvimos fue que el ideólogo de toda esta banda tenía consigo un equipo BlackBerry, que ni siquiera la Secretaría de Inteligencia, o sea, el mayor organismo que tenemos aquí nosotros autorizado, y teníamos en ese momento, después fue también, como todo, una cuestión política que penetró y que terminó generando cambios y reorganizaciones a nivel doctrinario dentro del propio organismo y legislativas, al punto que se la disolvió prácticamente y se le regeneraron sus objetivos. No lo pudo abrir. Recuerdan los que tenían BlackBerry que había 10 intentos nada más, recuerdan, o sea, había 10 intentos y si al intento 10 de 10 el equipo no reconocía la contraseña correcta, se autodestruía como si fuera el teléfono de Ethan Hunt o un equipo de Misión Imposible, ¿no? Pero bueno, en ese contexto tuvimos que investigar con lo que teníamos y la evidencia tecnológica, no que salía de ese teléfono, sino que salía de las cámaras de fotos y los mensajes que se habían subido a distintos foros y distintos grupos nos permitieron igualmente ubicarlos y ver lo que estaban haciendo, ¿no? Pero fue una de las primeras causas que hubo en el ámbito federal vinculada con pornografía infantil y con esta explotación sexual de menores, ¿no? Como decimos aquí en Argentina, pues una explotación con fines sexuales de menores de edad. Bueno, ahí tienen el caso 2020, un caso vinculado con Sweetie, pero que ocurrió en Colonia, en Alemania. También fíjense que es interesante, ¿no? Como en determinados países corren un poco el velo y otros, como contaba Ángel, ven de manera testigo, ¿no? Como si fueran testigos privilegiados, como una corporación se va del espacio Schengen para quedar fuera del ámbito de aplicación de las normas de Unión Europea, ¿no? Cuando ustedes también, Ángel, tienen regulaciones muy estrictas en materia de protección de datos personales y que son casi grandes vasijas que emanan normativa para todas las grandes corporaciones que tienen sedes en distintos lugares del mundo. Aquí en Argentina hay un universo de trabajo para los abogados que tiene que ver con el rol del data compliance, funcionarios de estructuras corporativas que se encargan de
cuidar cómo se cumple justamente con las normativas extranjeras en materia de protección de datos de consumidores locales, porque ha habido casos transnacionales, ¿no? De filtraciones de datos y de cuestiones que después terminan siendo un poquito más escabrosas en materia tributaria. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte, que es analizar este caso que les traigo, ¿no? Este caso difícil, triste y muy cruel de este pediatra que se infiltró para hacer el mal en un hospital de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este caso es un caso sentenciado por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo penal, penal juvenil, contravencional y de faltas. Este organismo judicial es un organismo propio de la ciudad de Buenos Aires, o sea, tiene por competencia los delitos que se investigan en la justicia de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Son delitos que originariamente eran delitos más bien leves o, si se quiere decir, no tan trascendentes desde el punto de vista de la teoría del delito. Tenía que ver con cuestiones de violaciones administrativas, violaciones de reglas y protocolos dictados por los gobiernos municipales, que se fueron sucediendo desde el año 94 a la fecha, cuando la ciudad de Buenos Aires obtuvo el carácter de territorio autónomo. Pero bueno, finalmente en los últimos años, fruto de estas reformas judiciales y de estas reformas en materia de competencia penal, terminó teniendo trascendencia en muchas cosas. De hecho, actualmente el delito de narcomenudeo o la venta minorista de estupefacientes, que era un delito eminentemente federal, desde la sanción de la ley 23737, terminó siendo un delito que investiga hoy por hoy la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? En fin, después está la discusión, ¿no? Si lo debería seguir investigando la justicia nacional, que era la ex justicia ordinaria, o la justicia propiamente de la ciudad, pero bueno, no los quiero aburrir con una disquisición que no hace a nuestro caso. Bueno, aquí vemos es un tribunal compuesto por 3 jueces que le llega en grado de apelación una sentencia condenatoria. ¿Condenatoria a cuánto? A 10 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina, con más accesorias legales y el pago de las costas, por considerar al imputado autor penalmente responsable del delito continuado de facilitación. Fíjense lo interesante de las calificaciones, ¿no? Aquí también te invito, Ángela, a que des tu mirada respecto a cómo se arman las diferentes cadenas de delitos, ¿no? Autor penalmente responsable del delito continuado de facilitación de representaciones de menores de 13 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de las partes genitales de menores de 13 años con fines predominantemente sexuales, en concurso ideal con tentativa acabada de distribución de ese material, que concurre idealmente con tenencia de dicho material con fines inequívocos de distribución y con tenencia simple de ese material, todo lo cual concurre materialmente con el delito de producción de representaciones de las partes genitales de menores de 13 años con fines predominantemente sexuales. Menos mal que no te hiciste abogado, Wael, ¿eh? Menos mal que te quedaste en criminólogo. Mirá si hubieras tenido que hacer una charla, un evento de derecho comparado sobre la teoría de los concursos en Argentina. Olvídate, ¿eh? Tenemos que estar 4 días sesionando, no terminamos más. No terminamos más. Es terrible esto. Ustedes saben que es muy difícil. Aquí en Argentina tenemos grandes problemas con la teoría de los concursos. Es como una tentación irrefrenable, ¿no? Hacer concurrir los delitos. Y esto me pasa en la diaria de tribunales con los jóvenes que empiezan, ¿no? Que generalmente muchos se van graduando mientras trabajan con nosotros. Y llega un momento donde vienen a sus clases y vuelven, ¿no? Yo no les doy clases, yo doy clases en la universidad, pero no le doy clases a quienes trabajan conmigo. Los invito siempre a que vayan a otras cátedras. Y al otro día, por ejemplo, antes del COVID, al otro día que cursaban y tenían sus clases, nos encontrábamos en los almuerzos y, no, que yo ayer estuve con el profesor tal y me enseñó el concurso real y el concurso material y el delito continuado. Y después caen estas bombas de calificaciones jurídicas que son realmente difíciles, ¿no? Bueno, más allá de eso, que también da para días enteros de discusión, van a ver que la primera parte de la sentencia se habla concretamente de todo lo que son las oposiciones que realizó, pues esto es una sentencia de revisión, o sea, primero se generó la sentencia condenatoria, la defensa la cuestiona y se genera la instancia de revisión en el tribunal que primero analiza los agravios o las oposiciones presentadas, ¿no? Pero bueno, yo los invito a que vean en la página 8, dice que esta persona fue juzgada, y acusada y juzgada en un juicio oral que se llevó a cabo en 6 jornadas, que tuvieron lugar entre el día 28 de octubre y 6 de noviembre de 2019, o sea, en una semana,
y estuvo a cargo de un juez. O sea, fue juzgado por un único juez y salió con una pena de 10 años. ¿Sí? El juez consideró autor plenamente responsable, fuera de toda duda, en relación a los siguientes hechos. Y aquí tienen la cantidad de hechos. Fíjense, el primero consiste en haber utilizado la plataforma eMule durante el año 2018. ¿Tienen manejo más o menos de las redes peer-to-peer? No sé cómo funciona actualmente. De mi experiencia de viajero trotamundo, pues con mi mujer disfrutamos mucho desde hace más de 10 años viajar por el mundo. Es uno de los pocos lujos que nos damos. Hemos pasado por muchos países y hay países donde las redes peer-to-peer, por ejemplo, los sistemas de BitTorrent y demás, están prohibidos. Estados Unidos, recuerdo que es uno de los que las redes peer-to-peer están bloqueadas, pero aquí en Argentina son furor, en todo sentido, hasta para comprar criptomonedas tenemos redes peer-to-peer, aunque no lo puedan creer. Aquí, en Argentina, las redes peer-to-peer no tienen ningún tipo de control y la penetración es muy, muy difícil. De hecho, en este caso puntual, la historia se resume al hecho de que fue un delito que se descubrió gracias a que la Embajada de los Estados Unidos aquí en Argentina proporcionó la información. El Departamento de Justicia proporcionó, fruto de una detección internacional de redes peer-to-peer a través de eMule, detectó que había nodos argentinos que estaban compartiendo información y la suministró a las autoridades judiciales argentinas. En fin, cuando nos adentramos en el análisis del caso, vamos a ver que, como hecho número 1, fue acusado de que entre febrero y agosto del año 2018 utilizó un programa dentro de la plataforma eMule con una conexión IP, o sea, que era domiciliaria. Telejón Argentina es una empresa que presta servicio de conexión a Internet de manera domiciliaria. Volvemos a lo mismo, ¿no? La importancia de la evidencia digital y la trazabilidad de los datos en lo que tiene que ver con lo que ahora nosotros estamos haciendo aquí en un entorno digital, qué es lo que queda registrado y qué es lo que mañana en el marco de una investigación se puede detectar, ¿no? Y ahí ven, ¿no? Puso a disposición y facilitó de esa manera a terceros 270 archivos de videos con contenido de explotación sexual de menores de 13 años. El hecho número 2 consistió en que entre septiembre y el 12 de noviembre del mismo año, 2018, tuvo en su poder y mediante la plataforma eMule ofreció 66 archivos de videos de abusos o explotación sexual infantil en la que se usaran niños menores de edad en actividades sexuales explícitas o bien exhibiendo sus partes genitales con clara connotación sexual. El día 22 de noviembre tuvo en su poder material de abuso o explotación sexual infantil con fines inequívocos de distribución. El material fue hallado en la computadora Marcadel dentro de la sesión denominada tal, en un total de 117 archivos de imagen, 66 archivos de video. Y también en la computadora Dell, en otro equipo, dentro de la sesión R, que era su propia usuario, se encontraron 378 archivos de imagen y 2 videos. Pero fíjense la peor parte. El 28 de mayo del 2019, en la computadora de escritorio perteneciente al Hospital Garraham, les repito, el hospital más grande de Latinoamérica vinculado con problemas infanto-juveniles, provista por el hospital a este médico imputado para que tratara de cumplir con los estándares tecnológicos que puede tener un hospital del tercer mundo como tenemos aquí en Argentina, lamentablemente. Este señor lo usó para tener en su poder 100 archivos de imagen en los que se observan a una niña menor de 13 años en actividad sexual explícita o exhibiendo sus genitales con clara connotación sexual. Es terrible esto caso. El 24 de noviembre de 2015, en el interior del Hospital Garraham, produjo con su propio equipo celular. ¿Entienden lo que estamos hablando, no? Él le tomó fotografías a los niños que los padres llevaban a que atendiera. De ese tipo de delincuencia estamos hablando. De ese tipo de delincuencia. Con su iPhone 6 le sacó 9 fotos a 2 niñas menores de edad, entre 6 y 10 años aproximadamente. Una de ellas identificadas en el proceso y aludida en el juicio bajo la letra A. Aquí tenemos una ley de protección de datos de víctimas en materia de delitos sexuales que es muy rígida y es muy estricta, en las que se exhibían sus genitales con fines predominantemente sexuales. Las imágenes fueron halladas en su computadora notebook, marca del número de serie tal, bajo la sesión tal. El 31 de julio de 2017, a las 20:15, en el interior del consultorio médico, fíjense, en el interior de un consultorio, cito, en un domicilio que fue reservado por cuestiones de no difusión de información no relevante para la causa, para los terceros, utilizó nuevamente el mismo celular, extrajo 2 fotos a una niña menor de 13 años, enfocando en sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. El 30 de agosto del 2017, nuevamente en el consultorio del Hospital Garraham, sacó 2 fotografías a una menor de 13 años.
Y el hecho número 8 es que el 30 de octubre de 2018, a las 9:36, en el Hospital Garrahan, nuevamente le sacó 3 fotografías a una niña menor de 13 años en sus partes genitales con fines preeminentemente sexuales. Aquí tenemos abajo la calificación, que como vimos antes es enorme, es un sinfín de delitos, pero lo que quería mostrarles es esto. Cómo investigamos aquí en Argentina. Aquí está toda la descripción de lo que es el peritaje informático, está toda la descripción de cómo fue la valoración de la prueba. Fíjense en la página 31, que habla de cómo se identificaban los archivos que después se subían a esta red Tor. Fíjense los usos, ¿no? Pedoland, Black Girl Raped by White Man. O sea, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de cosas realmente imposibles. O sea, sinceramente son terribles. Fíjense lo que declara el perito al final de la página 31. Dice, al referirse que entre las palabras claves más utilizadas como criterio de búsqueda en el programa de Mule se destacaba la palabra KidCam, expresión que hace alusión a cámara y a menor, tanto niño como niña. ¿Sí? Fíjense que ha declarado ahí un testigo que quedó grabada su declaración. Y bueno, después fíjense que aquí en la página 45 se cita lo que es la declaración de la asesora tutelar. Aquí los menores víctimas tienen una asesoría tutelar que está a cargo del Estado, ¿sí? Y esta persona, esta funcionaria, declaró, dijo, en nada modifica el carácter de víctimas de estos niños, aunque no se conozcan sus nombres y edades. Los delitos que se le imputan al médico no tienen en miras proteger la moral y las buenas costumbres de la sociedad, sino justamente la integridad sexual de las víctimas, que en este caso son niños titulares de ese derecho. No estaríamos hablando de facilitación, distribución y producción de imágenes de uso sexual infantil si no hubiese víctimas. Y lo manifestado en la audiencia ante este tribunal en referencia a que se revictimiza cada vez que circula estos videos, jamás lo vamos a poder reparar. Lo que hace que sean especialmente vulnerables. Se agrava por la circulación indiscriminada por el tipo de delito, ¿no? Y aquí tenemos un poco, cuando Wild me invitó a este encuentro con ustedes, yo me comprometí a darle esto, ¿no? A darle la demostración de cómo funciona aquí en Argentina, no solo delitos aberrantes como estos que hablan de que tenemos que darles a nuestros hijos una conciencia y una educación tecnológica, no permitir que nadie los fotografíe sin su consentimiento, tener en cuenta la dimensión de las fotografías que los demás les sacan, este territorio, como decíamos antes con Ángel, ¿no? Donde si nosotros que somos los miembros de, como dicen los americanos, ¿no? Del law enforcement, habilitamos todo tipo de artes marciales, procesales, estamos hablando de que realmente pasan cosas malas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que proteger a nuestros niños y a todos los chicos que están tan expuestos, lamentablemente. Hablo de un país también como el mío, que está atravesado por la pobreza, donde todo este tipo de gente anda suelta y están dispuestos por dinero, con dinero mejor dicho, a llevar a un niño por dinero a hacer cualquier cosa, ¿no? Y esto lamentablemente tiene público, si no, no existirían este tipo de investigaciones. Fíjense al modo de cierre en la página 71 que dice, teniendo en consideración los hechos 5, 6, 7 y 8, o sea, los peores de todos, el imputado fue condenado y dan cuenta de la producción de representaciones de las partes genitales de niñas menores con fines previamente sexuales, llevadas a cabo tanto en el Hospital Garrahan como en su consultorio privado, niñas que eran pacientes del condenado. Al menos así se comprobó con relación a las menores víctimas del hecho 5, y que las imágenes fueron tomadas en el contexto de una revisión médica, incluso dando la impresión en algunos casos de que era de manera subrepticia. La imposición de la pena de inhabilitación resultó ajustada a derecho. Sí, este hombre no solo tuvo muchísimos problemas de integración en el ámbito carcelario, no hace falta aclarar más, sino que también fue privado de por vida del ejercicio del arte de curar, ¿no? Porque él abusó de esa intimidad paciente-médico para perpetrar estos delitos. Así que bueno, espero haber sido útil, espero haber estado a la altura de la invitación, Wild, querido amigo. Espero que se queden con esta información y que cualquier cosa que necesiten, ahora les voy a poner mi correo, me escriban. Saben que, Wild sabe que con un poco de demora a veces capaz, pero leo todo y contesto todo. Así es, muchas gracias. No es tan fácil vivir dando el mail a todo el mundo. Todo el mundo escribe y hay que contestar uno por uno. Listo, pues ahí está anotado, y si alguien tuviese algún comentario, pregunta, lo pueden anotar ahí en el chat o abrir su micrófono y expresarlo. Mi hijo más chico está en un auténtico golpe de estado en mi casa. Se escucha.
Bueno, pues al parecer no. ¿Nadie tiene algún comentario, pregunta? Bueno, Pues más, bueno, les agradecemos. Ya cuando tengamos la grabación de esta conferencia se estará. mucho gusto de conocerte. Te invito a que me escribas y me des tu mail también. Y si tienen algunos trabajos de difusión, se los publicamos aquí en Argentina sin ningún problema en una revista, no porque sea la mía, sino porque es insignia aquí en Latinoamérica. Es la mejor revista dirigida, bueno, como tú bien dijiste ahorita, fundada por Luis Jiménez de Azúa y que la dirige Raúl Zaffaroni, entonces es la mejor revista, por supuesto que sí. Y Luis bueno, Jiménez de Azúa, como dijo, fue uno de los criminólogos que se fue de España para México, antes de la República, antes de la Guerra Civil Española. Tal cual. Vale. Tal cual. Francisco, si me permites, quiero felicitarte por la exposición que has hecho. Y un pequeño comentario. Yo creo que somos todos hispanos, que tenemos más o menos las mismas leyes, tenemos los mismos problemas, tanto en la sociedad como nosotros como ciudadanos y como personas. ¿Vale? Aquí yo tuve, por ejemplo, un caso bastante sangrante de una persona que se hacía pasar por canguro con bebés y le hacía fotos también, las publicaba. Y gracias a que en una fotografía que salió en una red, en los americanos, el FBI, se puso en contacto con nosotros porque salía un billete de tren de cercanías y pudimos conseguir detenerle y se le recuperó mucho material también y sigue todavía en prisión. Y no sabemos, creo que tiene una condena bastante grande y bastante importante. Lo tengo recogido en un libro que se llama 7 crímenes casi perfectos, que son 7 casos importantes en España donde yo he trabajado. Porque, como digo, nosotros somos mucho más viscerales, somos los hispanos, si tenemos que matar a alguien lo matamos, pero no pensamos cómo matarlo haciéndole daño. Mientras que los anglosajones son más retorcidos, más de otra forma. Entonces, aquí en este libro que os estoy comentando, recojo comportamientos, pues eso, de asesinos en serie, de gente mala. Y por desgracia, o no, por desgracia, no, por gracia, tenemos pocos en España, sí. Con gusto Muchas gracias por darme la... Lo voy a buscar. Listo, pues muchas gracias a todos. Gracias Francisco, Ángel, doctora María José, y pues a todos los asistentes. Gracias por su tiempo, por estar acá y esperando que les sea de utilidad lo que nuestros colegas compartieron. Pues que pasen buena noche y hasta el siguiente evento de la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León.